Hola, hola y bienvenidos a una edición más de Lee conmigo la Biblia. Mi nombre es Andrea y les agradezco que junto a mí estén disfrutando de este tiempo que hemos dedicado a compartir junto a la palabra de Dios. Y lo hacemos como cada día junto a nuestro devocional que tiene que ver con los capítulos y los libros de la Biblia que leemos hoy, como una breve explicación y también, por supuesto, la lectura justamente de la palabra de Dios. Así que sin más, les invito a compartir nuestro devocional del día de hoy. Y nuestro devocional se titula Tienes un Salvador. El mundo busca un Salvador. La cantante canadiense Light expresa esta necesidad en la letra de su canción titulada Salvador. La noche es estremecedora, cuando el silencio escucha y ahora estoy sobre mis rodillas y sé que falta algo. Tarde o temprano necesitaré un Salvador. Necesitaré un Salvador. Lacroix, un rapero, emprendedor, productor discográfico y actor, representa el pensamiento de muchos de nosotros al decir: no soy cristiano porque sea fuerte y tenga todo solucionado. Soy cristiano porque soy débil y admito mi necesidad de tener un Salvador. La maravillosa verdad del cristianismo es que en Jesús tienes un Salvador. ¿Cómo deberías responder a esta buena noticia tan extraordinaria? El Salmo 35 nos dice: clama a Dios, tu Salvador. En todo momento puedes clamar a Dios pidiendo su ayuda. La vida es una batalla. Si enarbolamos la bandera de Dios, habrá quienes irán en contra de nosotros. David pide que Dios pelee con aquellos que guerrean contra él. Pide en oración: combate a los que me combaten, acude en mi ayuda. Quiero oírte decir: soy tu salvación. O en palabras de la versión bíblica de inglés The Message: reafírmame que pueda oírte decir: te salvaré. Cuando estás bajo ataque es fácil sentir que debe ser tu culpa. Pero David repite 2 veces que el deseo de sus enemigos es atraparlos sin motivo. En ocasiones puede que enfrentes oposición no porque hayas hecho algo malo, sino porque estás haciendo algo bien. David ora a Dios pidiendo que lo rescate. Así mi alma se alegrará en él y se deleitará en su salvación. Puede que tus enemigos sean más fuertes que tú. David enfrentó a provocadores, matones, rufianes que intentaban matarlo por la espalda. Pero Dios es el Salvador que rescata y libra a los pobres de los poderosos. El gran rescate de Dios es la salvación que encontramos en Jesús. Me encanta la canción escrita por Ben Fielding y Robin Morgan, que celebra esta salvación. Utilicemos estas palabras como oración y alabanza. Dice la canción: Cristo puede mover montes. Solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar. Por siempre autor de salvación. Jesús la muerte venció. Él la muerte venció. Lucas capítulo 2 nos invita: mira a Jesús, tu Salvador. Jesús es el Salvador del mundo. El ángel había anunciado el nacimiento de un Salvador. En este pasaje vemos cómo el 8º día lo llevaron a Jesús, que significa el Señor salva. Sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor y cumplir con lo que la ley del Señor está escrito. Jesús es el cumplimiento máximo de todas las ofrendas y sacrificios sobre los que leemos en el Antiguo Testamento. Mira a Jesús para recibir paz. Simeón toma a Jesús en sus brazos y dice al Señor: mis ojos han visto tu salvación. Ver a Jesús es ver salvación. Ver a Jesús le da paz a Simeón, como dice el verso 29. Mira a Jesús para ver cómo es Dios. Jesús es la luz que revela a Dios. Él es la luz que ilumina las naciones, como dice el verso 32. Es imposible conocer a Dios a menos de que Él se nos revele. Pero Dios ha hecho justamente eso en Jesús. Nos muestra cómo es Él.
Dijo que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús revela completamente a Dios para todos. Mira a Jesús para obtener gracia y verdad. Jesús es la luz que trae gloria. Gloria de tu pueblo Israel, dice Lucas capítulo 2, verso 32. La palabra gloria habla de la excelencia, la belleza, la grandeza y la perfección de Dios. Dios es glorioso. Israel tenía gloria porque Dios habitaba entre ellos, primero en el tabernáculo, en el desierto, como está escrito en el pasaje de hoy en el Antiguo Testamento, y luego en el templo en Jerusalén. Con Jesús, Israel llegó a ver la gloria de Dios en un sentido más cabal y pleno, como escribe Juan sobre Jesús. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús ofrece gloria a Israel y a nosotros, porque Él es Dios que vino a habitar entre nosotros. Trágicamente, muchas personas rechazan la revelación de la gloria de Dios que vemos en Jesús. Simeón profetizó esto. Él dijo: este niño está destinado a causar caída y levantamiento de muchos en Israel, y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Estar asociados tan estrechamente con Jesús ofrece gran bendición, pero también sufrimiento. Tal vez tengas un pariente, un amigo cercano o alguien por quien realmente te preocupes que sea adversario de Jesús, o a quien simplemente no le interese. Cuando vemos gente que rechaza a Jesús, contemplamos un pequeño vistazo de lo que María habrá experimentado. Una espada te atravesará el alma. El gran sufrimiento de María aguardaba en el futuro. Entre tanto, ella tenía la gran alegría de ver a Jesús crecer y volverse más y más fuerte. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Sabiduría y gracia, dos características del Salvador que debemos procurar imitar en nuestra propia vida. El capítulo 7 de Números nos dice: alaba al Salvador del mundo. Muchos padres primerizos tienen una conciencia profunda de que Dios les ha dado su bebé, pero esta conciencia tuvo que ser aún mayor para María y José durante ese día en el templo, al presentar al bebé milagroso que Dios les había dado. El nacimiento de Jesús, el Salvador, fue el acontecimiento más trascendental de la historia. Simeón toma a Jesús en sus brazos y dice: porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos. Quizás no sea sorprendente que las profecías y los preparativos para la venida de Jesús fueran tan extraordinariamente detallados y elaborados. En esta sección del libro de Números descubrimos cómo se inauguró el servicio en el tabernáculo. Leemos que cada una de las tribus hizo una ofrenda voluntaria, cada una dio una parte equitativa, le daban a Dios por medio de su siervo Moisés. Todo el pueblo de Dios participó en la inauguración del tabernáculo. A primera vista, pudiera parecer que este pasaje solo presenta tecnicismos innecesarios para el lector moderno, pero el ofrecimiento a Dios de dones singulares en el tabernáculo tiene un bello reflejo en la presentación de Jesús en el templo. Este pasaje del Antiguo Testamento no es solamente un dato de contabilidad antigua. La ocasión para estas ofrendas singulares era la finalización de la dedicación del tabernáculo. El tabernáculo era el lugar simbólico de la presencia de Dios con su pueblo. El pueblo ofrenda como respuesta a la gracia y a la presencia de Dios entre ellos. Sus ofrendas son una expresión de alabanza y acción de gracias al Salvador. Al mismo tiempo también, estas ofrendas eran parte de los preparativos para la dedicación final del tabernáculo. Hacían que fueran aptos para ingresar a la presencia de Dios. Los preparativos elaborados, la singularidad de las ofrendas y el detalle con que el escritor los registra, todo apunta a la maravillosa bendición que era para los israelitas tener la presencia de Dios en medio de ellos. Todas las ofrendas y todos los sacrificios de la ley de Moisés no eran otra cosa que la preparación y el anticipo del nacimiento y la muerte del Salvador. El tabernáculo apuntaba hacia algo aún mayor. Dios
no habita en una tienda. Ha venido a vivir entre nosotros como uno de nosotros. Jesús es consagrado conforme a la ley y proseguía hasta cumplir el fin último de la ley, es decir, su propósito, después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, como dice el verso 39. Varios años después, Jesús el Salvador aboliría la necesidad de todas estas ofrendas y estos sacrificios del Antiguo Testamento por medio del sacrificio de su cuerpo, una vez y para siempre. No es de sorprendernos que cuando Simeón comprendió que el bebé en sus brazos era el Salvador del mundo, bendijo a Dios. De igual modo, Ana dio gracias a Dios. Jesús, el Salvador, es el foco de toda nuestra alabanza y acción de gracias. Me encantan las palabras de otra canción escrita por Ben Cantelon, que son una respuesta adecuada en una oración y alabanza a todo lo que hoy leemos sobre Jesús el Salvador. Un camino nos dio por el cual nos salvó. Él es nuestro Salvador. Levantamos clamor por su fama y honor. Alabar a Jesús, quien del mundo es el Salvador. Iniciamos con el Salmo 35, versos 1 al 10. Señor, ataca a quienes me atacan, enfrenta a los que me enfrentan a mí. Toma tu escudo y pavés, levántate y ven a ayudarme. Usa tus armas en contra de los que me persiguen. Necesito oírte decir que tú me salvas. Que los que quieren quitarme la vida sean castigados, que los que planean hacerme daño sean confundidos y tengan que escapar avergonzados. Que desaparezcan como las hojas que el viento lleva lejos, perseguidos por el ángel del Señor. Que el camino por el que escapan sea oscuro y resbaladizo, y sean perseguidos por el ángel del Señor, porque me tendieron trampas, cavaron un foso donde tirarme sin tener motivo alguno. Que sufran un castigo inesperado, que caigan en su propia trampa, que se enreden en sus propias maniobras. Así me alegraré por las obras del Señor, y me hará feliz su victoria. Entonces con todas mis fuerzas diré: Señor, no hay Dios como tú. Tú salvas a los oprimidos de sus opresores, a los pobres y necesitados de los que los explotan. Libro de Lucas, capítulo 2, versos 21 al 40. Cuando el bebé tenía 8 días de nacido, fue circuncidado y le pusieron por nombre Jesús. Este fue el nombre que el ángel le dio antes de que María quedara embarazada. Cuando llegó el día en que José y María debían ser purificados, como decía la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo primer varón debe ser dedicado al Señor. Fueron a ofrecer el sacrificio tal como la ley del Señor dice: ofrezcan un par de tórtolas o 2 pichones. Había un hombre en Jerusalén que se llamaba Simeón. Dedicaba su vida a Dios y hacía su voluntad. Vivía esperando el tiempo en el que Dios le trajera consuelo a Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había dado a conocer que no moriría sin haber visto al Mesías, a quien el Señor enviaría. El Espíritu hizo ir a Simeón al área del templo, cuando María y José trajeron al niño Jesús al templo para cumplir la ley. Simeón tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios. Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz, como lo prometiste. He visto con mis ojos cómo nos vas a salvar. Todas las naciones podrán ver ahora cuál es tu plan. Él será una luz que revelará tu camino a todas las naciones y traerá honor a tu pueblo Israel. Los padres de Jesús se asombraron por lo que Simeón decía sobre él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la mamá de Jesús: Dios ha elegido a este niño. Por él en Israel muchos caerán y muchos se levantarán. Él será una señal de Dios de que muchos no aceptarán. Sacará a la luz las verdaderas intenciones de muchos, las cuales han estado secretas hasta ahora. También te hará sufrir como si te traspasara una espada. Había también una profetisa llamada Ana, de la tribu de Aser, e hija de Fanuel,
ya era muy anciana, había quedado viuda desde hacía años, 7 años de casada. De ahí en adelante vivió sola hasta la edad de 84 años. No se alejaba nunca del área del templo. Alababa a Dios de día y de noche con oración y ayuno. Ana llegaba en ese momento y comenzó a darle gracias a Dios y hablarles del niño a todos los que estaban esperando la liberación de Jerusalén. Cuando María y José cumplieron con todo lo que la ley del Señor pedía, regresaron a Galilea, a su pueblo Nazaret. El niño crecía y se hacía más fuerte. Se llenaba de sabiduría y la bendición de Dios estaba con él. Cuando Moisés acabó de armar la carpa sagrada, estoy en el libro de Números capítulo 7, versos 1 al 65. Dice la palabra de Dios que Moisés consagró con aceite la carpa y sus utensilios e hizo lo mismo con el altar y sus utensilios. Luego vinieron y trajeron ofrendas los jefes de Israel, o sea, los jefes de las familias y de las tribus, los mismos que ayudaron a hacer el censo. Trajeron ante el Señor como ofrenda 6 carretas cubiertas de 12 bueyes, o sea, una carreta por cada 2 jefes y un buey por cada jefe. Ellos los pusieron frente a la carpa sagrada. Así que el Señor le dijo a Moisés: recíbeles estas ofrendas de carretas y bueyes y dásela a los levitas para que las pongan al servicio de las actividades de la carpa del encuentro, conforme al trabajo que corresponda a cada uno. Entonces Moisés recibió las carretas y el ganado y se los repartió a los levitas. Les dio 2 carretas y 4 bueyes a los gersonitas, pues eso era lo que ellos necesitaban para hacer su trabajo. 4 carretas y 8 toros a los meraritas, pues eso era también lo que ellos necesitaban para hacer su trabajo, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. No les dio nada a los coatitas, porque el trabajo de cargar las cosas sagradas lo debían hacer ellos mismos sobre sus hombros. Cuando se consagró el altar, los jefes de las tribus también trajeron ofrendas y las colocaron delante del altar. Entonces el Señor le dijo a Moisés: que cada día venga un jefe de la tribu distinto y traiga su ofrenda para consagración del altar. El que presentó su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos llenos de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de 1 año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día llevó su ofrenda a Natanael, hijo de Suar, jefe de la tribu de Isaacar. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos llenos de incienso. Dio también un ternero, un carnero, un cordero de 1 año, para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día llevó sus ofrendas Eliab, hijo de Helón, de la tribu de Zabulón. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos llenos de incienso. Dio también un ternero, un carnero, un cordero de 1 año, para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado y finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos,
5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Eliab, hijo de Helón. El cuarto día llevó sus ofrendas Elisur, hijo de Sedeur, jefe de la tribu de Rubén. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1,5 kg y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos llenos de incienso. También dio un ternero, un carnero, un cordero de un año, para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día llevó su ofrenda Semuliel, el hijo de Surasadai, hijo de la tribu de Simeón. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1,5 kg, un tazón de plata que pesaba 800 gramos según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos llenos de incienso. Dio también un ternero, un carnero, un cordero de un año, para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Surisadai. El sexto día llevó sus ofrendas Elisaf, hijo de Duel, jefe de la tribu de Gad. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1,5 kg y un tazón de plata que pesaba 800 gramos según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos lleno de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de un año, para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Y finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Elisaf, hijo de Duel. El séptimo día llevó sus ofrendas Elisama, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Efraín. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1,5 kg y un tazón de plata que pesaba 800 gramos según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos llenos de incienso. Dio también un ternero, un carnero, un cordero de un año, para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. El octavo día llevó sus ofrendas Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de la tribu de Manasés. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1,5 kg y un tazón de plata que pesaba 800 gramos según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos lleno de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de un año, para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Y finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El noveno día llevó sus ofrendas Abidán, hijo de Gedeoni, jefe de la tribu de Benjamín. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1,5 kg y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos llenos de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de un año, para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni.
Y ahora te invito a que tengamos una palabra de oración luego de nuestra lectura del día de hoy. Señor, dame ojos, como los de Simeón, para ver tu salvación en el mundo actual. Dame hoy la gracia y la sabiduría en todas mis decisiones, reuniones y conversaciones. Amén. Y así llegamos al final de nuestra edición número 77 de Lee conmigo la Biblia. Mi nombre es Andrea y te agradezco que este día jueves 17 de marzo hayas estado conmigo compartiendo la lectura de la palabra de Dios. Es un placer y una alegría y como siempre te digo, puedes compartir este material con quien quieras. Bendecido jueves para todos y nos encontraremos mañana, si Dios así lo permite. Bendiciones.